Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que toca la vida de todos los creyentes, la victoria en medio de la prueba. Muchas veces pensamos que la victoria solo se alcanza cuando salimos del problema, pero la Biblia nos enseña que la verdadera victoria comienza en medio de la prueba, porque ahí es donde Dios forja nuestro carácter y nos muestra su poder. Así es, Arelis. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró su presencia en medio de ellas. En Juan, capítulo 16, versículo 33 nos dice, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra garantía. Si Él venció, nosotros también podemos vencer. Claro que sí, porque ¿por qué enfrentamos pruebas? ¿Por qué la gente enfrenta pruebas? ¿Por qué hoy en día seguimos enfrentando pruebas? En Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, las pruebas revelan qué tan firme está nuestra fe. También Dios nos prueba Dios no prueba para destruirnos, sino para fortalecernos. Y eso es importante, porque Él está formando tu carácter. Y fíjate cómo dice el versículo, si es necesario, tendremos diferentes pruebas, dice la palabra de Dios. Y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar, madurar, crecer. No podemos seguir siendo niños espirituales, niños fluctuantes que toman lechita, ¿no? Necesitamos crecer, tomar alimento sólido, ¿ok? O sea que la prueba es un escenario donde Dios nos forma y nos prepara. Correcto, Jenny. Para niveles más altos. Así es. Entonces, bueno, Dios es experto, obviamente, en fortalecernos a toda prueba. Y bueno, ¿tú nos puedes decir qué actitud debemos de tener en medio de la prueba? Bueno, para hablar de la actitud que debemos tener en medio de la prueba, es importante que yo lea la carta de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. O sea, aquí hay una actitud de confianza, no de queja, porque dice, no te estés afanando por nada, sino reconoce delante de Dios con acción de gracia. O sea, no estés afanado, ay, no tengo, o no me alcanza, o no, me quedé sin dinero, sin comida. No, una actitud de confianza, no de queja. Señor, gracias por todas las cosas. Estoy un poquito preocupada, pero te entrego. Actúo en una forma de soltar en las manos de Dios y no queja. Diferencia entre rendirse y descansar en Dios, hay una gran diferencia. Porque me rindo, Señor, o sea, ya no puedo más. Y descansar en Dios es diferente, porque hay muchos que se rinden, pero no descansan en Dios. Un ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel. Eso lo pueden leer en la carta de los Hechos, capítulo 16. En lugar de quejarse, alabaron y la cárcel se estremeció. También tenemos varios ejemplos bíblicos de victoria en medio de las pruebas. Volvemos a hablar de José, como hablamos en el episodio anterior. José el soñador. Génesis capítulo 37, versículo 50. Vemos ahí que José fue traicionado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente. Su victoria no fue inmediata. Parecía que él iba retrocediendo, pero la prueba lo posicionó como gobernador de Egipto. Entonces, hay situaciones que tú pasas en tu vida donde tú crees que estás retrocediendo y a veces te preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué sigo retrocediendo? Y no, es que Dios te está preparando para algo mayor, algo más grande.
Y como decía Jenny hace rato, para ir de un nivel a otro nivel, vas subiendo, vas escalando. Otro ejemplo que tenemos es el de David, el que fue hecho conforme al corazón de Dios. En el libro de primero de Samuel, capítulo 17, podemos ver que antes de ser rey, él enfrentó a Goliat. El gigante fue la prueba que reveló su fe y lo llevó a la victoria. De hecho, él tenía 5 piedritas para derrotar a Goliat, pero no era Goliat solamente, eran sus otros 4 hermanos, y con Goliat eran 5. No fue que era si fallaba con Goliat, él iba contra los otros, o sea, contra las otras piedritas las iba a buscar para dárselas a Goliat, para pegárselas, sino no, esas piedras eran con el fin de matar a los 5 gigantes que habían, Goliat y sus hermanos. O sea, que él tenía una fe muy grande, porque él iba dispuesto a derribar a ese gigante que ofendía al pueblo de Dios. El otro ejemplo que también les puedo dar, Job. Job lo perdió todo, pero su victoria de mantenerse fiel y decir Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, eso, bueno, pues le restituyó el doble, porque Dios está viendo su corazón. Y vio la actitud de él de gratitud a pesar de que perdió todo. Y Dios le devolvió todo de nuevo. Eso lo puedes leer en Job capítulo 1, verso 21. También podemos ver el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el Getsemaní. Su prueba más dura fue aceptar la cruz. Pero en esa obediencia él obtuvo la mayor victoria, nuestra salvación. Y eso es maravilloso. Y hay promesas de Dios en medio de la prueba, muchas. Y hoy yo quiero que tú pongas atención y anotes todas las promesas que Dios nos da en medio de la prueba. Solamente voy a nombrar 3, pero por eso tienes que leer el manual de la palabra de Dios, que es el manual de instrucción que Dios hizo, el Padre que nos diseñó, nos creó. Y es importante que lo leas porque así vas a conocer a Dios y vas a aprender cuáles son tus promesas. Y bueno, vamos a hablar de las promesas de Dios en medio de la prueba. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Esa es una promesa, que aunque estés en diferentes circunstancias, no va a pasar nada, porque Él va contigo. En Romanos capítulo 8, verso 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. No dice una sola, o la que viviste en el pasado. Todas nos ayudan para bien. En la carta de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice la Biblia: Dios no permitirá una prueba mayor de la que puedas resistir. O sea, esas promesas no nos quitan la prueba, pero nos aseguran que nunca estaremos solos. Así es, correcto, Jenny. Jamás estaremos solos. Pero, ¿cómo vamos a vencer en medio de la prueba? Primero debemos recordar quién es Dios. Él es soberano, Él es fiel y poderoso. También, cómo vencer en medio de la prueba es usando su palabra. Por eso siempre les digo que deben leer el manual de quien los hizo a ustedes, que es la palabra de Dios. Usar la palabra, cuando Jesús la usó, Jesús venció en la tentación en el desierto con la escritura. Lo puedes leer en Mateo capítulo 4. Él siempre decía: escrito está. Escrito está. O sea, nunca se dejó tentar. Y el enemigo siempre va a venir con tentaciones muy sutiles a tus oídos. Hablarte, hacerte creer que eres tú el que estás pensando en eso. Y tú tienes que decirle: escrito está. Lárgate, vete. Cristo es el que me habla. No acepto que me hables. Entonces, también podemos vencer orando constantemente. La oración nos da fortaleza espiritual. Eso es importante, la oración. También mantener gratitud, agradecer incluso en medio de la lucha, como lo hizo Pablo.
y Silas cuando estaban adorando estando presos. Cuando Job perdió todo, reconoció a Dios siempre y le dio gracias a Él. Entonces es importante mantener la gratitud. Y por último, esperar el tiempo de Dios. La victoria no siempre es inmediata, pero siempre llega. Así que no te desesperes si ves que la solución de tu situación, la que estás viviendo, no se soluciona al momento. Tenemos que esperar. Y todo lleva un tiempo y todo tiene un tiempo bajo el sol. Entonces, entender que todo en el tiempo de Dios es hermoso. Entonces sigue esperando que la victoria ya es tuya. Si sigues manteniendo tu esperanza en aquel que te hizo, en tu Creador, en tu Padre espiritual. También podemos ver unos ejemplos prácticos para la vida actual. Una madre soltera que lucha con sus hijos, pero decide confiar en la provisión de Dios. Eso es importante. También podemos poner, por ejemplo, un joven que pierde una oportunidad laboral, pero sigue creyendo que Dios tiene algo mejor preparado para él. Entonces también es importante y dar gracias a Dios. Una persona enferma que en lugar de rendirse al diagnóstico, proclama sanidad y testifica la fidelidad de Dios. Eso es muy importante también. Bueno, podemos entender, de acuerdo al tema que hemos estado desarrollando, que la verdadera victoria no siempre es que el problema desaparezca, sino mantener la fe firme mientras atravesamos ese valle, ese problema, esa situación. Llámelo como lo llame. Dios está contigo y te va a dar la victoria. Y vamos a orar para las personas que estén pasando por situaciones difíciles y necesitan la victoria en medio de ese valle oscuro que sienten que es interminable. Hoy, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, reconociendo que solo no podemos, pero contigo somos más que vencedores. Padre, fortalece al que escucha y se siente que la prueba lo está venciendo. Derrama tu paz, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento en medio de ese dolor. Señor, trae esperanza a los corazones cansados. Renueva las fuerzas del débil. Levanta al caído. Da valentía al que ya no quiere seguir adelante. Proclamamos que aunque la tormenta sea fuerte, tú eres nuestro refugio. Amén. Que cada oyente declare, en Cristo tengo victoria, aunque todavía esté en la batalla. Oramos por sanidad, por provisión, por restauración familiar, por libertad en las áreas donde hay cadenas que te oprimen. Te declaramos sano, libre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Tenemos como un consejo final. La prueba no define tu final, solo revela tu fe. La victoria está asegurada si permaneces en Cristo. Así es, no deje que las circunstancias apaguen tu fe. La prueba es temporal, pero la victoria en Cristo es eterna. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de la victoria en medio de la prueba. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando un momento difícil. Recuerda que juntos podemos llevar esperanza. Así es. Y síguenos en nuestras redes sociales para más enseñanzas, reflexiones y oraciones que edifiquen tu vida. Hasta la próxima y recuerda, en Cristo la victoria ya es tuya, incluso en medio de la prueba.